11 se habla de la historia de Noé. Noé es una traducción al español, pero en hebreo se dice Noah. Noah. ¿Y qué quiere decir Noah? ¿Por qué su papá le puso Noah a Noé? Pues porque de alguna manera tuvo un sentido, una lucidez o tal vez una conciencia de que llegaría a una generación un tiempo de descanso o un tiempo de consolación, pues el nombre de Noé significa consolación, significa descanso. Así que entre el nacimiento de Noé se declaran esas palabras de que vendrá este descanso. Pero la historia de Noé, bueno, se nos cuenta cómo Dios, ¿verdad?, lo eligió para darle a él el mensaje de tal manera que la humanidad en aquel tiempo que estaba sumida en la maldad tuviera al menos un testimonio de Dios, ¿verdad? Y pudiera encontrar un escape o un rescate. Nosotros decimos la salvación. Y entonces Noé comienza a construir el arca de Noé, la famosa arca de Noé. Y Noé decimos que fue el pregonero de justicia durante 120 años. Pero en el inicio de la predicación de Noé estaba Enoc, quien fue traspuesto y se lo llevó Dios. Pues en el momento en que recibe esta revelación también Enoc estaba participante y presente, consciente de aquel diluvio que estaba muy pronto por venir. 120 años Noé se sostuvo firme, construyendo el arca y dando testimonio a la humanidad de que llovería. Y bueno, pues para nosotros que llueva no es novedad, pero para el mundo antidiluviano eso era algo que nunca había sucedido, porque la tierra no se regaba por lluvia, sino por un vapor que subía, un rocío regaba la tierra. Así que algo iba a suceder, iba a haber un cambio en la estratosfera, en la atmósfera, etcétera, etcétera, y las aguas de arriba caerían y inundarían toda la tierra. El diluvio, el cataclismo, la inundación, y llegó, hermanos, y el tiempo se cumplió. Y aunque Noé predicó y dio testimonio, al final pues solo su familia y él se salvaron. Entonces, en cierta manera, hermanos, la Biblia, cuando leemos estos capítulos, vemos que dice que Dios se arrepintió de lo que había creado. Pero tenemos que mejorar la traducción, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿de qué clase de arrepentimiento está diciéndonos? Bueno, pues finalmente cuando Dios vio la maldad de toda esa generación antediluviana, le dolió en su corazón, quiso volver al diseño original, como todo era al principio. Sin embargo, la clave está allí, por el nombre de Noé, porque en verdad, hermanos, que Dios, que sabe todas las cosas, Él mantuvo su integridad y su fidelidad, consolándose por lo que sería en el futuro. Por eso, hermanos, la humanidad se salvó a través de 8 personas. ¿Sí? No se extinguió la humanidad por completo, sino que escapó del juicio, y así mucha gente escapa del juicio, ¿verdad? Se salva, se libró del accidente, no es creyente, no tiene a Cristo y se escapó, lo logró, pero todavía falta mucho por rendir cuentas al Creador. Pues la humanidad escapa con Noé, son 8 los que se salvan, dice la Biblia, y comienza todo de nuevo. Y entonces cuando pasa un año desde todos estos hechos del diluvio, hasta que las aguas se secaron por completo y Dios le dijo, ya Noé, ya sal. Entonces cuando Noé sale, comienza a repoblar la tierra y Dios hace el pacto con el arco, ¿verdad? El arco de colores, no es arco iris, es el arco de colores, la señal del pacto que la tierra jamás sería destruida otra vez por agua, como diciéndonos, Dios tiene el control y Él determina cómo será, ¿verdad? Cuando Él decida hacer un juicio, pero no será ya más por agua. Así que, hermanos, entonces tenemos este contexto de una historia en la que tal vez no se alcanzó a la humanidad, pero se alcanzó una familia, y a nosotros nos va dejando lo mismo y nos va diciendo, ¿verdad?, que nosotros debemos de atender a la voz de Dios y debemos de construir nosotros mismos un arca. Y esa arca es Cristo, en la cual, si no podemos ganar al mundo, tal vez, al menos, alcancemos a nuestra familia y logramos
logremos salir salvos de este mundo. Amén. Bueno, pues entonces, hermanos, de Noé, para avanzar, de Noé se dijo que era justo e íntegro en todos sus caminos en comparación con su generación. Y de Noé se dijeron cosas tan lindas, hermanos, que Dios, en un ejemplo, en Ezequiel, lo recuerda el profeta Ezequiel, y dice que solamente tres personas en toda la historia se podrían salvar por su propia justicia. Y serían Noé, Job, y sería... ¿quién más? No, es Job, es Noé. Bueno, se lo llevó el Señor, ¿verdad? Ya no hay más que decir de él. Pero Daniel es el profeta Daniel. Ya después con calma lo pueden buscar. 3 personas por su propia justicia se podrían salvar y el resto no. Y ni siquiera ellos podrían salvar a sus hijos si se tratara de su justicia, ¿verdad? En un ejemplo. Pero esto es solo para decir una cosa una vez más que está clara en toda la Biblia, que la gracia eligió a Noé para que fuese salvo. Y la gracia te eligió a ti para que fueras salvo. No, hermanos, en base a si tú eres bueno o si no lo eres. No en base a tu formación, tu educación, tu estatus o cualquier otra cosa. Simplemente porque a Dios le plació elegirte por su gracia. Y con Noé es la misma forma. Porque Noé, aunque era recto, era íntegro delante de Dios en comparación con la maldad de su generación, ¿verdad? Era un santo, diríamos, no, este es un santo en comparación con aquellos. Pero no fue por su justicia, fue por la gracia de Dios. Y siempre Dios hizo esto a todos, a Abraham, a Noé, a Moisés, todos hallaron gracia delante de sus ojos. Es decir, que la gracia los eligió. Y a nosotros la gracia nos eligió porque Efesios 2:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Nos salvó por fe, no por obras. Y la fe no de nosotros, sino de Dios. Es don de Dios. Por su gracia somos salvos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Muy bien. Bueno, entonces, hermanos, ya que tenemos construido el pensamiento que muy posiblemente Isaías tuvo en relación con los días de Noé, donde Dios hizo misericordia porque anticipó, él advirtió, no hizo algo que no y avisar antes a sus siervos para que estuviese la gente prevenida y pudiese encontrar la manera de salvarse. Y Dios, después del diluvio, hizo el pacto y bueno, pues se mantuvo en fidelidad y todo lo que a continuación hizo. La consolación de Dios estaba, hermanos, en el día y en el tiempo que se cumpliría cuando viniera Cristo a la tierra. Así que bueno, avancemos un poquito más, porque hermanos, la historia pues no concluye ahí. El episodio central es la historia de Noé. Pero una vez que Noé sale del arca, suceden cosas, ¿ok? Y vienen otras generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta el tiempo de Moisés. Y Moisés, el libertador de Israel, un pueblo insignificante que Dios amó. Por eso hablamos del amor eterno de Dios hacia Israel. Entonces Dios amó y los liberó y los llevó a una tierra donde vivirían muy bien y vivirían obedeciendo su palabra. ¿Okay? Viviendo dentro de sus mandamientos, pero ellos no lo hicieron. Digan conmigo, no lo hicieron. ¿Okay? No lo hicieron porque al paso de los siglos todos se descarriaron y empezaron a hacer pactos con los pueblos cananeos y con los pueblos que practicaban la idolatría y que tenían una vida diferente, no obedecían a la palabra de Dios, de tal manera que las tribus de Israel al final se fueron cautivas. ¿Okay? Se fueron cautivas y las tribus del norte se esparcieron por los asirios y la tribu del sur, que es la tribu de Judá, permaneció un poco más, pero después fue cautiva por Babilonia. No pierdan de vista este escenario. Estamos hablando de un solo pueblo, Israel, pero un pueblo que se dividió y que se esparció porque se fue en busca de otros dioses. Como dirían, ¿verdad?, el lenguaje bíblico entre el marido y la esposa, ¿verdad? Pero una historia de una esposa que va a buscar a otro hombre y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a pasar ahora? Porque entonces
la palabra de Dios, la ley decía, pues sabes que no hay manera ya de una marcha atrás. Esto no puede caminar en otro sentido. La única manera en que haya una libertad a aquella mujer, ¿verdad?, que pudiera volverse a casar, que porque ya no quiere ese marido y ahora quiere otro, pues es que el marido muera. Y entonces el marido deje su testamento. ¿Van bien conmigo? ¿Verdad? Y entonces ya es libre, que elija a quien quiera. Bueno, ¿ok? Manténganse atentos porque lo que viene es muy lindo también. Pero necesito que vean todo el escenario hasta ese momento. El pueblo de Israel, ¿verdad?, que debía de ser un pueblo fiel a Dios, porque el pacto que estableció fue un pacto matrimonial. En el monte Sinaí Dios le entregó las tablas de la ley como un acta nupcial en el que se establecía el pacto. Y el pacto es: nuestro Dios es Dios y el pueblo de Dios es Israel. Y esa es la esencia del pacto, ¿verdad? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, como en un convenio matrimonial, ¿verdad? El esposo y la esposa están unidos, ¿ok? Se mantienen así. Pero Israel, ¿verdad?, no fue fiel al pacto desde el principio. De todas maneras, aunque Israel adoró el becerro de oro al pie del Sinaí, las tablas se quebraron, el pacto se quebró y comenzó la infidelidad del pueblo. Pero recuerden, hermanos, que Dios se mantuvo pegado al pueblo. O sea, no fue y se fue inmediatamente y a buscar a otro pueblo. Él fue fiel porque amaba a su pueblo y ama a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Por eso somos amados de Dios. Amén. Les estamos contando la historia desde el principio. Y el pueblo de Israel persistió en su rebeldía, ¿verdad? Y fue en pos de otros dioses. Y por eso sucedió todo lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel para dividirse. Un episodio donde había un convenio, pero después una parte se fue y no volvió, y la otra parte también se perdió. Pero el amor de Dios estaba comprometido desde el principio, que Dios cumpliría su pacto y sería fiel, porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece siempre fiel. Amén. Entonces, desde el principio de la creación, Dios tenía un plan y Él creó todas las cosas y las formó para al final que nosotros fuésemos hechura suya, semejantes a Cristo. Y esa era la garantía. La garantía del principio fue: pase lo que pase, el propósito de Dios se cumplirá. Aunque Adán y Eva desde el huerto pecaron, pase lo que pase, el propósito de Dios se cumplirá. Y aunque las generaciones futuras pecaron, pase lo que pase, el propósito de Dios se cumplirá. E Israel, al quien se le mandaron los profetas con dos tareas: una, exhortarlos a volver al camino de Dios y a dejar la idolatría y apartarse del mal y volver a la obediencia al mandamiento, porque era la muestra del amor de Israel hacia Dios, del pacto. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios o el amor hacia Dios se expresa en la medida de la obediencia. Así que el profeta exhortaba al pueblo, le decía: deja el pecado, deja la idolatría, arrepiéntete y vuelve a Dios. Ven a Dios y Él te va a recibir otra vez. Como que la esposa que se fue, ¿verdad?, pero le da oportunidad y se regresa, no importa. ¿Se acuerdan de la historia de uno de los profetas, de Oseas? Que Dios le dice: toma una mujer, ámala, cuídala, pero esta mujer lo deja y se va con otros amantes. Y Dios le dice: pues vete por ella, córrele y tráetela otra vez, perdónala, recíbela en tu casa y ámala, porque así soy yo, así es mi amor, tiene garantía. Aunque mi pueblo, ¿verdad?, se apartase, esa era la garantía y la consolación. La consolación que no llegó en la generación de Noé, la consolación que no llegó en la época de Moisés, la consolación que no llegó en el tiempo de los profetas, llegó con Cristo. Desde el momento que nació, el sacerdote Simeón lo recibió y dijo: mis ojos han podido ver la consolación de Israel. Amén. Entonces, hermano, Israel que se alejó de Dios, el profeta le exhortó, pero también le consoló, porque le llamó la atención y le dijo que aunque tú no quieras volver, yo te voy a traer.
Y esa es la consolación. Que no dependía, hermanos, de la actitud del corazón de Israel, si volvía o no volvía, la garantía era que Dios tendría la manera de hacerlo volver. Igual como nosotros, hermanos, que vivimos esta vida, andamos en este mundo y a veces no queremos hacer caso de la voz de Dios y no queremos responder, el mundo nos atrae, nos seduce, nos engaña, nos aparta, pero Dios en su infinito amor nos atrae con cuerdas de amor y nos hace volver por medio de su Espíritu Santo. Amén, por medio de su palabra y por medio de Cristo. Vamos a leer el Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Hermanos, los profetas se levantaron en medio de dos reinos que representan estas dos mujeres, el reino de Judá y el reino de las tribus perdidas de Israel. Y la casada, porque tenía señor en la tierra, era el rey. Y Judá tuvo muchos más reyes cuando prevaleció, pero el reino del norte se fue y quedó desamparada. Y Dios le está hablando al pueblo de Israel en estas dos condiciones. Y dice, ¿verdad?, que la que fue esparcida por toda la tierra es estéril, porque ¿cómo va a identificar a sus hijos? ¿Quién le va a dar hijos? Gracias, hermano. Dios le dice, regocíjate. Es impresionante. Dios le dice, alégrate. ¿Cómo se va a alegrar? Pues si no tiene hijos. Pero resulta ser, hermanos, que esta es la que va a ser más prolífera. ¿De acuerdo? Gracias. Es la que va a ser más prolífera esta. Porque Judá, que tenía rey, pues hasta ahí está quedando, pero Dios está poniendo la mirada en aquella que quedó esparcida. Bueno, vamos a seguir la lectura. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia conquistarán. No heredarán, conquistarán naciones. Y esta conquista habla del evangelio que cubre toda la tierra y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, pues porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Aquí está la clave, hermanos. Número 1, como en los días de Noé, Dios recuerda el pacto nupcial. Por eso dice, porque tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y entonces, hermanos, la profecía tiene para nosotros toda claridad cuando Cristo viene y ahora, hermanos, con su sangre preciosa nos compra para Él, ¿sí? Y Él nos redime con su sangre preciosa, y por su palabra nosotros entendemos que es quien viene por su iglesia. Efesios 5 dice, como Cristo amó a la iglesia y la santificó y la purificó para presentársela a sí mismo. Hablando acerca del pasaje de maridos, amad a vuestras mujeres, y las esposas, sujetaos a vuestros maridos. Porque Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? ¿De qué manera le amó? Como esposo. Uno es el esposo. Dios es el esposo, por eso está comprendible y claro que Jesucristo es Dios. Amén. El marido que habla aquí en el Antiguo Testamento es el marido que habla en el Nuevo Testamento. Y Israel es en el Antiguo Testamento quien es la iglesia al día de hoy. Sigamos adelante. Entonces dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud, la que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré más contra ti, ni te reñiré. Por eso, hermanos, el profeta Isaías muestra otro aspecto distinto cuando leemos el Evangelio acerca de lo que Jesús enfatiza, de la condición de la maldad de los hombres. Pero
pero Isaías habla del consuelo que tendría para su pueblo. Y es verdad que al final, muy a pesar de la rebeldía y muy a pesar del apartamiento y muy a pesar de la decisión de no volver, Dios cumpliría su propósito. Por eso es claro, hermanos, cuando el mensaje del Evangelio surge y Pablo dice, ¿verdad?, que aún nosotros persistiendo en el pecado, Dios fue fiel y Cristo murió por los pecadores. No murió por los santos de la tierra, no murió por los buenos, no murió por los justos, no murió por los que hacían muchas cosas de bien. Él murió por los pecadores, por los que no tenían ánimo para volver, por los que no tenían oportunidad, por los que aún todavía no regresaban. Cristo murió por todos nosotros, para que esto no dependiera de nosotros, solo de Él. Por la fidelidad de Dios es que nosotros no hemos sido consumidos. Ha sido su fidelidad la que nos ha salvado y nos ha hecho volver a Él. Amén. Por eso Dios está consolado y convencido de que vale la pena pasar todo el proceso, vale la pena vivir todo esto para que, hermanos, finalmente, como dice Pablo en Romanos, nosotros seamos hechura suya. Y cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, para que el plan de la redención de Dios se cumpla. Porque este pasaje, Dios recuerda la promesa de la redención, de lo que haría aún Israel, disperso, dividido y cautivo. Así Dios ve a lo que es la esposa, pero también ve a la que está desamparada, que es el mismo pueblo, en dos circunstancias diferentes. Pero ¿de qué manera Dios se va a mover? Porque Judá se mantiene confiada en ella, pero ¿qué está sucediendo con la desamparada? Es decir, hermanos, el pueblo judío escuchó el mensaje del Evangelio, pero algunos creyeron, mas no todos. Pero cuando el Evangelio salió de la tierra de Israel, los gentiles abrazaron el mensaje del Evangelio, y eso somos nosotros, el fruto de su aflicción. Y nosotros, hermanos, una innumerable cantidad de hijos que llegaron por la predicación del mensaje del Evangelio. De los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Amén. Bueno, yo quiero que alaben a Dios con un aplauso, hermanos, por favor. Y al final del capítulo vamos a darle lectura. Con esto voy a concluir este día, hermanos. Dice, vean de qué va a empezar a hablar, de qué misterio va a hablar Dios a través del profeta. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Los montes y los collados en la Biblia son enseñanzas. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Tus ventanas pondré piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda muralla de piedras preciosas. Entonces, ¿de qué nos está hablando Dios? Acerca de una edificación donde finalmente será un lugar de habitación precioso de la nueva Jerusalén. Porque la esposa, la que está confiada, está aquí en la tierra, Jerusalén, este país lindo, bonito, un lugar para visitar, una Jerusalén terrenal. Pero en el deseo de Dios y en el consuelo de Dios, en el corazón de Dios está la Jerusalén de arriba. Hermanos, tú y yo somos de la Jerusalén de arriba. No somos de la terrenal, somos de la celestial, de la que tiene 12 puertas y está llena de piedras preciosas y viene desde el cielo. Y hermanos, solo los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero y hemos sido fieles hasta el final, nuestro nombre está escrito y ahí estaremos. Amén. Y cuando Cristo venga, una piedrecita en su mano con nuestro nombre nuevo, y nos dirá: entra a la nueva Jerusalén, la que Dios ha preparado. Así que Dios nos recuerda del pacto, nos recuerda de la redención y nos recuerda del consuelo que tiene en la nueva Jerusalén. Amén, amén. Dice con justicia, verso 13, y termino: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Del que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla
las ascuas en el fuego y el que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y esto lo sabemos en el Evangelio, hermanos, también. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces la Jerusalén terrenal tenía marido terrenal, había quien la dirigía, había un rey, pero la de arriba no la dirige un hombre, la dirige Dios. Amén. Por eso es la referencia a la desposada, a la que no tiene marido, a la que no tiene marido, porque Dios es su marido. Y Cristo, hermanos, cuando venga, nos reunirá, todos estaremos sentados a la mesa en las bodas del Cordero. Alaben a Dios y pónganse de pie. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén.